Hola. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Vamos a recibir a José Miguel con un fuerte aplauso para que nos hable de todo. Gracias, José Miguel. Gracias. Y que nos hable de periodismo de videojuegos. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a todos por venir. Y, por supuesto, gracias al Museo Arcade Vintage de Ibi por invitarme. Me hace mucha ilusión. Esto realmente surgió porque, bueno, hace cosa de 2 o 3 meses hice un artículo sobre los museos de videojuegos en 3D Juegos y, bueno, me tiré 1 hora hablando por teléfono con Eduardo para informarme de la actividad del museo y a raíz de eso, pues bueno, surgió un poco la idea de hacer la charla, así que muchas gracias por venir. Antes de empezar, tengo que dejar claro que lo que yo diga me representa solo a mí y a ninguna de las marcas con las que colaboro, ¿vale? Es un disclaimer que tengo que decir para que quede claro que por si alguna cosa digo que no les guste mucho, que es cosa mía. Y bueno, ¿quién soy? No sé si alguno me conocerá o realmente es asiduo de leer prensa de videojuegos, pero bueno, yo soy José Miguel Rodríguez Ros, soy periodista, luego hice diferentes másters y me especialicé también en marketing. ¿Se me oye? Sí. Y bueno, pues realmente llevo jugando a videojuegos toda mi vida. Desde que era un niño, aquí mis padres ya me regalaron una Game Boy Color cuando era muy pequeño, pero nunca me había planteado realmente dedicarme a ello, ¿vale? Ni siquiera cuando estudié periodismo lo veía como algo tangible, como algo que pudiera pasar. Pero bueno, las circunstancias se dieron así. Y hoy también hablaré un poquito de mi experiencia y cómo llegué a eso. Y de hecho yo me hice periodista de videojuegos en plena pandemia. Cuando realmente no sabía muy bien qué hacer y me había quedado en el paro, pues empecé a escribir casi por gusto y a los pocos meses me fichó 3D Juegos. Tuve la suerte de que me fichó. Pero bueno, ahora después iré hablando un poquito de mi experiencia. Estos son los proyectos y los medios en los que he trabajado. El primero es un podcast mío que tiene 17 episodios y que se terminó porque cuando empecé en 3D Juegos pues realmente no tuve tanto tiempo ya libre para hacerlo y lo tuve que dejar. Pero ahora pues incidiré mucho en esto porque el hacer proyectos personales realmente te ayuda muchísimo luego a tener un portfolio y a poder ir a los medios de comunicación a venderte un poco tú mismo, ¿no? O sea que es muy importante eso. Empecé en PCM Games, que es una pequeña web de videojuegos. Ahí sigo colaborando. Ahora mismo, sobre todo, hago juegos de realidad virtual. De realidad virtual. 3D Juegos fue como el primer gran sitio en el que estuve. Luego me pasé a 3D Juegos PC cuando la página abrió. Estuve en Guardado Rápido también, sobre todo haciendo el podcast de GR Indie. Ahora ya, pues, por desgracia, ya no está. Pero cerró la página web hace unos meses. Y desde hace poco estoy también colaborando con PC Componentes en el blog, ¿vale? Estamos haciendo artículos de videojuegos allí y de hecho hemos empezado también a hacer análisis ahora. Y el otro día del Star Wars Jedi Survivor, del nuevo videojuego, pues saqué el análisis y estamos también abriendo ahí una nueva línea de contenido. En la parte del blog pues están intentando hacer pues, una especie como de medio de comunicación para a los clientes pues brindarles digamos, cierto valor y que también puedan comprar los videojuegos con un poco más de información. Y bueno, antes de contaros un poco cómo llegar a ser periodista de videojuegos, yo quería hablaros de cuál es la situación actual de la industria ahora mismo desde el punto de vista del periodismo. La realidad es que no está bien, ¿vale? Yo creo que si la seguís un poco, más o menos sabréis que de forma recurrente se habla pues, de la precariedad, se habla de las condiciones un poco malas que hay especialmente en España y estas cosas hay que tenerlas en cuenta, más que nada porque uno cuando trabaja de esto tiene que saber a qué se atiene, ¿no? Simplemente uno tiene que tenerlo en cuenta y no llegar a entrar o llegar al mundillo y de repente encontrarse una realidad que a lo mejor no es la que uno opina, ¿no? Cuando estamos en la universidad estudiando, bueno, todo nos parece fantástico, todo es maravilloso, pero luego la realidad, por desgracia, pues no siempre es igual y de hecho aquí en España también tenemos el problema de que en general la industria no está muy bien pagada, ¿vale? Por deciros algo, no sé, en Estados Unidos o incluso en Reino Unido, por un análisis te pueden pagar entre 130, 140, incluso hasta $200 o libras
Aquí en España no puedo hablar de cifras porque sería revelar cosas, pero puedo asegurar que es muchísimo menos que eso, ¿vale? Estamos hablando de, vamos, 50-70% menos de lo que os he comentado, ¿vale? Y eso creo que simplemente ese dato define muy bien la situación en la que estamos. A mí me llama bastante la atención que la industria del periodismo de videojuegos nunca ha sabido, digamos, rentabilizar lo que se mueve, porque estamos ante una industria de los videojuegos que sabéis que mueve más dinero que el cine y que la música todos los años. Entonces a mí me llama la atención que una parte tan fundamental como es la prensa, por mucho que algunos digan que no, pero yo considero que es muy importante, y no porque trabaje ahí, sino porque creo que al final creamos también la parte de la experiencia de lo que es un videojuego, pues siempre me ha llamado la atención que no se ha sabido, y en España especialmente, rentabilizar pues nuestra actividad, porque yo creo que podríamos ganar realmente, se podría ganar más dinero teniendo en cuenta eso, ¿no? Que se mueve mucho dinero. Y bueno, para empezar un poco, uno de los grandes problemas que hay es la competitividad, ¿no? Ya no solo de los medios de comunicación, que cada vez hay más, sean amateurs o sean profesionales, sino evidentemente, pues por ejemplo, en los últimos años con el tema de los creadores de contenido y otras personas pues, que deciden empezar a hacer algún tipo de proyecto alrededor de los videojuegos. A mí si me preguntáis, a mí me parece bien, de hecho, o sea, yo no creo que sea eso algo negativo, creo que lo bueno que nos da Internet es que cualquiera puede crear algo y a mí me parece bien, lo que pasa es que simplemente, pues bueno, creo que tenemos que tener en cuenta que estamos jugando en un escenario en el que realmente cualquiera tiene la capacidad ahora de empezar algo en su casa y tener pues mucha audiencia, entonces tenemos que ser pues lo mejor posible siempre, pero en la realidad actual aún más. Estamos también en un entorno evidentemente transmedia. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar periodismo te preguntaban, que hace no tanto, yo terminé la carrera hace 5 años, preguntaban, ¿qué te gusta más? ¿Estar ante la cámara o la radio? Da igual lo que dijeras, porque la realidad es que hoy en día tienes que saber hacerlo todo. No hace falta a lo mejor que seas un experto en cada cosa, pero tienes que tener la habilidad para estar delante de una cámara, tienes que tener la habilidad para grabar un podcast, tienes que saber escribir con calidad. Tienes que hacer muchísimas cosas. Entonces, si no te adaptas a eso, realmente estás muerto. Porque hoy en día, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los análisis de videojuegos, ¿no? A lo mejor no todos, pero la mayoría de los grandes videojuegos sabéis que va pues, con el texto, con un vídeo que se ha hecho con el gameplay y comentado. Y hay gente incluso también el podcast, ¿no? y que lo explica en radio. De hecho, con las redes sociales nos pasa. O sea, al fin y al cabo, pues sí, a lo mejor Twitter nos permitía simplemente escribir y hacer fotografías, pero ahora con toda la moda de TikTok, YouTube, etcétera, tienes que tener muy claro que eso, tienes que saber por lo menos los conceptos básicos. Es muy importante la marca personal y de hecho esto voy a volver sobre esta idea luego. La gente hoy en día, yo por ejemplo siempre he mantenido un perfil bajo, aunque considero que mi carrera, que llevo ya 3 años como periodista de videojuegos, ha sido buena, pero he mantenido un perfil bajo. A mí quizá no me conoce mucho la gente, pero realmente el público está buscando pues, el análisis de Álvaro Castellano, el análisis de Enrique Alonso, está buscando evidentemente que los grandes periodistas de este país pues, le cuenten si realmente un videojuego merece la pena o simplemente, pues no sé, desgranar la nueva noticia que haya salido, no sé, hace poco, ¿no? El Reino Unido bloquea la compra de Activision por parte de Microsoft. Bueno, pues lo que quieren es que la gente en la que confían que le explique el por qué ha sido esto. Entonces la marca personal es muy importante y hay que trabajarla mucho y la realidad es que hoy en día pues la gente, incluso más que los medios, está buscando a qué periodistas quiere leer, ¿vale? Luego tenemos aquí un tema importante, no sé por qué ha salido lo de la ortografía, lo voy a quitar. Tenemos aquí un tema importante que es el tema de lo que pasa en Internet, ¿vale? De Google, las búsquedas, las visitas. Seguramente como lectores alguna vez habéis dicho, o muchas veces habréis dicho, joder, ¿por qué ponen este titular así? ¿O por qué dicen esto? Es que en vez de poner las cosas claras. Bueno, la realidad es que a mí no me gusta como periodista, evidentemente, que eso sea lo que pasa, pero lo cierto y verdad es que ese es el juego que hay hoy en día. Los medios de comunicación para ser rentables, la realidad es que dependen muchísimo de las búsquedas de Google. Ni siquiera son tan importantes las visitas directas, ¿vale? La gente en general, aunque podamos pensar que sí, pero no es así, la gente no busca 3djuegos.com o no busca meristation.com, no hacen eso, buscan algo en Google o les aparece en Discover y este tipo de cosas que ahora nos aparecen a todos en el móvil con las noticias recientes y es por ahí por donde entran a los medios. Y es muy importante. Por eso
es cierto que, bueno, en los últimos tiempos, pues la forma de comunicar ha cambiado un poco. Está bien, está mal. Ni está bien ni está mal. Y ahora después lo comentaré. La realidad, por ejemplo, es que nunca ha sido lo mismo, por ejemplo, hacer una noticia en un medio escrito, en un papel, en un diario, que hacerla en Internet. Nunca ha sido igual. Y la realidad es que, bueno, pues que tenemos que tener claro que esto está ahí y que evidentemente ha cambiado la forma en la que comunicamos. Y es, pues, lo que hay. O sea, a mí personalmente me gustaría que no pasara, pero tenemos que jugar en ese juego porque si no la gente no nos lee. Y hablando de ese tema precisamente, aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Un titular, y además lo he puesto como buen titular. Starfield anuncia su fecha de lanzamiento, ojalá la anuncie algún día, pero bueno. Y saldrá más pronto de lo que imaginas, todos los detalles. Starfield se lanzará el 10 de septiembre. Yo entiendo que todos como espectadores queremos que el titular sea el segundo, porque es el que nos da la información. Pero la realidad es que si no hacemos lo otro, la gente no entra y el medio no es rentable. Insisto, podemos debatir sobre si esto está bien o está mal mucho tiempo, pero es la realidad, ¿vale? Yo sí os digo de todas formas que tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con esto en el futuro, porque, claro, con el tema de la inteligencia artificial estamos viendo cómo los buscadores están cambiando también las respuestas que nos dan cuando buscamos algo. Quizá el SEO ya no va a ser tan importante en el futuro. Ya veremos si esto cambia y ya veremos también cómo se adaptan los medios de comunicación. Pero la realidad hoy en día es que el titular de arriba es el correcto y el titular de abajo no lo recomendaría para Internet. Al final tenéis que hacer que la gente entre. Aún así, noticias que a mí me cuestan a lo mejor hacer media hora, que son 4 o 5 que se leen en menos de un minuto, la gente no se las lee, ¿vale? Y eso también es muy triste. A mí personalmente, más allá de a veces cuando insultaban o la gente se pone tal, a mí lo que me fastidia es que alguien comentara una noticia, algo que está en la noticia puesta. ¿Qué dices tú? Chicos, ¿qué te cuesta leerla? Si son 30 segundos, un minuto, no te cuesta nada. Pero esa es la realidad que tenemos, ¿vale? Si alguna vez tenéis alguna pregunta o algo, cortadme, no tengo problema. Y el trabajo es precario. Esto hay que decirlo y es así, ¿vale? Lo primero de todo es que hay muy poca gente en el sector hoy en día que tenga un sueldo, un trabajo fijo, ¿vale? La mayoría son autónomos. También es cierto que con el paso del tiempo, evidentemente, las empresas se han dado cuenta, aparte de que tampoco te pueden presionar mucho, y lo que pasa muchas veces es que los compañeros pues están ya escribiendo en muchos medios diferentes, ¿vale? Porque si no seríamos falsos autónomos y eso sabéis que, bueno, pues no se puede. Entonces, pues el problema es que tenemos que escribir mucho para realmente tener un sueldo más o menos decente, ¿vale? Yo he puesto estos dos comentarios de Adrián Suárez y de David Bernat, que de aquí de Elche, a lo mejor lo conocéis. Estos son de cuando promocioné la charla en mis redes sociales, ¿vale? Me hizo gracia porque ambos me dijeron, habla en la charla, pero a ver cómo conseguimos dinero, ¿no? A ver cómo cobramos, que ahí está el tema, ¿no? Porque escribir de videojuegos es lo que digo, lo podemos hacer cualquiera en cualquier momento, pero ¿cómo lo hacemos incluso para ganar pasta, ¿no? Que eso al final para lo que estamos trabajando. Y me hizo gracia porque esos dos comentarios de gente además que lleva tiempo en el mundillo denotan pues que efectivamente ahí hay un problema, ¿no? Y hombre, que te lo diga alguien como Adrián Suárez, que yo qué sé, seguro que lo conocéis, ¿no? Al final es un tío súper, que lleva un montón de años, que ha sacado muchos libros, que es, joder, pues es una persona muy famosa en el mundillo, y que él mismo aún esté pensando en lo difícil aquí es cobrar, pues es un poco triste, pero bueno. Y para terminar, es un sector muy criticado. De todas maneras, yo creo que esto es transversal al periodismo, ¿vale? El periodismo hoy en día no está en un momento bueno, las cosas como son. La gran mayoría de gente pues cree que el periodista está comprado o cree que el periodista lo que está diciendo lo dice con algún interés particular. Habrá de todo, tampoco voy yo aquí a poner la mano en el fuego por todo el mundo, pero bueno, yo sí que os digo que en general, sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, nos dicen ¡ay, los maletines! ¡Ay, ya os he pagado PlayStation! ¡Ay, no sé qué! Nos da la risa, porque digo de verdad que no. Yo, por ejemplo, jamás nadie me ha dicho oye, esto que has sacado no tendrías que sacarlo. Hace unos meses, por ejemplo, hice análisis del Pentiment, que lo conoceréis a lo mejor, juego de Xbox. A mí me pareció malo, me pareció flojo. Le puse baja nota. A mí nadie vino de Xbox a decirme por qué le has puesto esa nota, en absoluto, ¿no? Evidentemente la gente que trabaja en la industria entiende nuestro trabajo y sabe, bueno, que a veces tendremos una opinión u otra, pero un análisis, por ejemplo, no deja de ser algo subjetivo, o las noticias, mientras las trates con respeto, pues ya está, ¿no? Evidentemente hay casos y casos. Me viene a la cabeza ahora el medio extranjero Kotaku, que por ejemplo ahora con la salida del nuevo Zelda, que salió ayer, no sé si lo habréis visto, pero bueno, Nintendo tiene vetado a ese medio porque es verdad que a veces hace cosas que son un poco cuestionables a nivel ético
y como lo tiene vetado, pues se dedicó en los últimos días a filtrar todo lo del Zelda cuando no tenía que hacerlo. Primero porque estaban bajo embargo. Bajo embargo es que te mandan el videojuego para que lo juegues, pero no puedes decir nada de él. Y luego también es que se había filtrado por internet y evidentemente que tú hagas noticias de lo que se ha filtrado con lo que eso conlleva, pues está muy feo, ¿no? Pero bueno, eso es muy raro, ¿vale? Eso no suele pasar. Vale. ¿Qué necesitas para ser periodista de videojuegos? Lo primero es evidente formación. Yo voy a defender evidentemente que estudie periodismo para ser periodista de videojuegos. Sería muy absurdo no hacerlo siendo yo periodista. Pero sí os digo que el fuego real me ha hecho abrir la mente en esto, ¿vale? Porque me he encontrado, con todo el respeto del mundo, pero me he encontrado compañeros periodistas que han hecho un trabajo muy flojo, y me he encontrado gente que no es periodista, pero que a lo mejor tiene esa habilidad para comunicar o que se ha formado de otra forma y que ha hecho un muy buen trabajo, ¿vale? Entonces, no es algo evidentemente determinante al 100%, pero sí pienso que el periodismo te da unos conocimientos que luego, si los aplicas correctamente, pues hombre, para algo estás estudiando algo, periodismo, ¿vale? Pero ya digo, al final depende mucho de cada uno y de cómo aplique las cosas, ¿vale? Pero bueno, no tiene por qué ser periodismo, puede ser ciencias de la información, puede ser a lo mejor algo de letras, todo eso te va a ayudar sobre todo luego a la hora de redactar y comunicar, ¿vale? Pero es cierto que depende al final de cada uno, que el tener el título de periodismo porque sí tampoco te dice nada, evidentemente luego tienes que aplicarlo y tienes que demostrar que vale, ¿vale? Conocimiento del sector, esto puede sonar absurdo que lo tenga que decir, pero es que hay que decirlo. No sé, yo me he encontrado alguna vez algún comentario de gente que trabaja en medios importantes que yo he dicho, ostras, no sé, son cosas como muy básicas, ¿no? Que debería saber cualquiera, que tenga un poquito de un mínimo conocimiento. Tampoco hay por qué saberlo todo, ¿vale? Evidentemente, yo hay ciertas cosas que se me dan peor o que no sé tanto. Yo, por ejemplo, que no me gustan mucho los shooters, me preguntas de Call of Duty y te digo, no me preguntes, porque no lo sé, ¿vale? Pero aún así, aunque no me gustan, pues lo básico de Call of Duty lo sé, lo básico del Halo lo sé, o sea, es un poco al menos tener el interés por las cosas que sabes que en algún momento vas a necesitar que las tengas controladas, ¿vale? Como decía antes, es importantísimo crear un proyecto personal si queréis trabajar en medios. Y no os preocupéis si lo queréis hacer por tema de números, es decir, no, es que solo me ve mi novia, mi padre y mi amigo. No importa, es lo de menos. El tema aquí es que habéis demostrado las ganas de poner algo en marcha, ¿vale? Y además habéis intentado hacer algo distinto a la gente. Yo, por ejemplo, aquí he puesto 3 proyectos que me gustan, podría haber puesto otros, pero últimamente estoy como que me gustan esto bastante. Precisamente el podcast de Adrián Suárez, que aquí sería un poco lo fácil, porque no por nada, sino porque es muy conocido Adrián y, joder, además lo que hace está muy guay. Él al final lleva el analizar un videojuego a otro, ¿vale? Digamos que él sí que ve el arte que pueden tener los videojuegos y lo desgrana muchísimo más, ¿no? Pero, por ejemplo, 2 proyectos que a lo mejor no son tan conocidos. Arquipartidas, ¿vale? Arquitectura de videojuegos de Germán Valle, que es un canal de YouTube, que el chaval lo que hace es analizar las estructuras de los videojuegos. O sea, se coge un edificio de un videojuego y dice, pues mira, esto lo podemos analizar así desde un punto de vista de un arquitecto. Y es súper curioso su canal. A mí me parece muy guay. Y pues es algo súper único. Y que el día que tenga que ir a, no sé, si quiere estar en algún medio algún día, pues joder, tiene ahí algo muy chulo y muy especial, ¿no? Y luego también, para que veáis que no todo tiene por qué ser a lo mejor un canal de YouTube, un podcast, pues esta chica Cayetana tiene un proyecto que es Lovely Indies, ahí también tenéis su Twitter, PSX Girl, y pues simplemente tiene información diaria de los videojuegos indies que van a ir saliendo, pero lo hace de una forma muy estética, muy chula, y que, oye, pues también hace algo distinto, ¿no?, al resto. Y estamos en las mismas, al final son cosas únicas que lo están haciendo ellos porque quieren, sin fijarse en eso, que aún así, hombre, Lovely Indies tiene casi 2.000 seguidores en Twitter, que no está nada mal, que a veces también nos perdemos con los números, porque claro, llega el Rubius y tiene 4 millones de visitas en cualquier cosa. Que no tenemos que ser eso tampoco. O sea, que pongamos las cosas en valor, ¿vale? Si tú te abres una página web y tienes 100.000 visitas, son 100.000 visitas, ¿vale? Llegar ahí es muy difícil. Lo que hablábamos antes, la marca personal es muy importante. Muy relacionado, de hecho, con lo que acabo de contar también de hacer el proyecto personal. Si hacéis algo propio que os defina de alguna forma, va a ser muy interesante luego también, porque además si os creáis un nombre, e insisto, aunque sea una pequeña comunidad, luego cuando vayáis a un medio de comunicación, eso lo van a tener en cuenta. Y al final ya habrá una pequeña gente que te va a seguir y van a querer leerte allí. O sea, que es muy importante.
Yo, por ejemplo, ahí os pongo una clave, ¿no? Dedicarse solo a juegos de nicho o a temas más específicos es bueno. O sea, yo creo que la especialización aquí es positiva. Ahí, por ejemplo, hay un youtuber, la verdad es que no sé dónde es, no sé si es de Canadá o de Estados Unidos, no sé. Pero hay un youtuber, por ejemplo, que se dedica única y exclusivamente a subir contenidos de RPGs de coleccionismo de criaturas. Es decir, Pokémon, Temtem, que es de aquí de España, yo qué sé, Coromon, o sea, solo sube cosas de eso. Se ha dedicado el tío a eso. Oye, tiene ya 50.000 suscriptores en YouTube, o sea, hay un público ahí y vive de eso. O sea, que no hagáis tampoco lo que todos hacen, que realmente podéis ir a algo que además os sintáis cómodos y que os gusta a vosotros, que eso es lo importante. Esta es una cosa también muy importante, que viene un poco con lo que yo comentaba antes del conocimiento del sector. A ver, está claro que a todos no nos tiene por qué gustar todos los videojuegos. A mí no me gustan todos los videojuegos, eso es imposible. Pero al menos tener el conocimiento de cómo hemos llegado al punto en el que estamos es importante. Yo he puesto ya algunos de los videojuegos que he jugado en los últimos tiempos y también el Parasite Eve, que lo estoy jugando ahora, que no lo había jugado en su momento, el juego de Play 1. Y creo que también es importante jugar a lo antiguo, ¿vale? Yo tengo 29 años. Yo hay mucho retro que me he perdido, evidentemente, por edad y porque, con buen criterio también, mis padres... Bueno, pues hay ciertas cosas que no puedes jugar, ¿no? Porque tienes una edad y eres un niño y hay cosas que no se pueden jugar. Y hoy en día, pues, las estoy jugando para entender mejor el punto en el que estamos. Y me sorprende mucho a veces ver cómo hay cosas que se hacen mejor, que se hacían mejor antes que ahora. Hay juegos realmente muy buenos. O sea, que yo recomiendo también mucho que tengáis esto en cuenta. Evidentemente el tiempo es el que tenemos y ahora mismo todos queremos estar jugando al Zelda, Tears of the Kingdom, pero si echáis un ratillo por otras cosas, pues también es importante. Creo que la es importante en este caso, ¿vale? Por eso os decía que yo llevo jugando a videojuegos toda mi vida y eso para mí es importante el haber tenido esa trayectoria y haber llegado a este punto. Creo, además, por todas las cosas no tan buenas que comento, que es muy difícil realmente dedicarse a eso, al periodismo de videojuegos, si de verdad no te gustan mucho, ¿vale? Y además eso se ve, eso se nota. La gente que está, pero realmente no siente una pasión tan grande, se nota. Que no pasa nada, que evidentemente cada uno es un mundo, pero yo creo que aquí, en este caso, la vocación es importante. Prometo que ya dejo de ponerme negativo. Dificultades del sector. Algunas las he comentado ya, pero bueno. La precariedad, ¿vale? No voy a insistir en esto, pero es eso. O sea, realmente, hoy en día en España, que alguien te haga un contrato es muy difícil, ¿vale? Muy, 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 muy difícil, por no hablar casi imposible. A mí me genera también esto, a veces pienso que por qué hemos llegado a ese punto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, los grandes medios de España, queráis o no, pertenecen a grandes empresas, ¿no? Y es curioso que no hayamos podido regularizar un poco esto. Ojo, por supuesto que hay gente con contrato, pero digamos que vienen un poco de una época anterior. O sea, la gente que entra hoy nueva es muy difícil que realmente lo consiga, ¿vale? Pero bueno, ser autónomo en España tampoco es sencillo y eso lo dificulta todo mucho, ¿vale? Pero si conseguís un flujo de trabajo decente, se puede vivir, ¿vale? Mucha exigencia mental. La tiene, yo acabé un poco saturado cuando me fui a 3D Juegos porque tened en cuenta que, ya ves tú, que yo al final en 3D Juegos a tiempo completo estuve 1 año y medio así, pero tened en cuenta que, claro, si estás trabajando en otra cosa, tú desconectas con los videojuegos porque es tu hobby, pero cuando estás todo el día con el videojuego y para desconectarte con el videojuego otra vez, al final te cargas y te da rabia porque dices, no me debería estar pasando esto, porque eso es lo que me gusta, pero es verdad que te satura un poco, ¿no? Y al final también, yo a veces lo pensaba, digo, estoy sobreinformado, o sea, sé ya de cosas que no me apetece ni saber, o sea, incluso me sobran, ¿no? Es curioso tener esa sensación también. Y lo peor de todo eres un poco el burnout de cansarte de los propios videojuegos, de buscar tanto a ver qué está haciendo este juego bien o qué está haciendo mal, analizarlo tanto que llegas a un momento que dices, ostras, no me lo estoy pasando bien. O sea, lo estoy sacando ya de efectos por sacarle prácticamente, ¿no? Cuando eso pasa, yo siempre recomiendo que hay que, ojo, parar un momentito y si eso una semana incluso sin jugar, que no pasa nada, y
en fin, tener esa distancia, ¿no? Esto sí que os digo que es totalmente personal. Hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos, pero creo que sí que es cierto que en todo momento pasa. O sea, a todos nos pasa un poquito esa saturación, ¿vale? Pero bueno, yo también aquí el tema es que al final estamos en un sector que, vamos a ver, las noticias gordas suelen pasar, por suerte para nosotros, a partir de las 3 o 4 de la tarde, ¿vale? Pero que es como la mañana en Estados Unidos y es cuando las grandes marcas sacan los comunicados y tal. Pero a veces también puede pasar a las 3 de la mañana. Y claro, a ver, a ti nadie te va a obligar a estar a las 3 de la mañana, ¿vale? Sí que os digo que ahí yo tengo muy buena experiencia en ese aspecto, que a mí siempre se me ha respetado mucho lo que yo tenía que hacer y ya está, ¿vale? A mí nadie me ha presionado nunca para eso sí tengo que decirlo. En 3D Juegos, eso sí que os digo, de mi experiencia 100% así, que se respeta mucho al trabajador, ¿vale? Y si tú tienes que hacer ese día 8 artículos, los haces y ya está, ¿vale? Eso sí que os digo que hay esa conciencia, ¿vale? De que las cosas sean lo más positivas posible en ese aspecto. Pero, no sé, por ejemplo, si hay un evento a las 11 de la noche, pues hay que cubrirlo, ¿no? Evidentemente nos vamos turnando, pero hay que cubrirlo y hay que estar ahí. Y bueno, hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor. A mí particularmente no me ha importado nunca, porque al final trabajas desde casa y bueno, te adaptas a los horarios, ¿no? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que es algo que hay gente que no lo lleva de la misma forma, ¿vale? Esto es importantísimo, ¿vale? Los haters. Lo mismo, es una cosa muy personal. Hay gente que un comentario negativo le afecta una barbaridad, a otros que le da igual. A mí, personalmente, creo que lo he gestionado siempre muy bien, me ha dado bastante igual. Hay veces que ya cuando la cosa sale de madre dices, chico, o si te pilla un día un poco peor, te fastidia más. Pero hay que tener la mente también muy fría, ¿eh? La gente en redes sociales y en internet es muy desagradable. El anonimato favorece mucho también decir burradas. Y es eso, al final depende mucho de cada uno. Yo personalmente ya digo, me da igual, porque que un tío con un avatar de, yo qué sé, de ese que hay ahí me diga no sé qué, me da igual, evidentemente. Pero te fastidia un poco, ¿vale? Sobre todo a veces cuando no se valora tu trabajo o cuando empiezan a decirte cosas que dices tú, pero si esto que me estás diciendo no tiene nada que ver o... Hay momentos, ¿vale? De todas maneras también al final como nos pilla cada uno. Mi consejo en esto es obviarlos. Es decir, yo siempre he tenido un perfil de no responder a nadie porque me parece absurdo, esa gente de hecho está buscando eso, ¿vale? Así que por mi parte yo sí que el consejo que os doy es que no entréis al trapo si alguna vez sufrís esto, ¿vale? Y digo que no es una profesión justa porque creo que a veces currar mucho no está equiparado a lo que uno puede conseguir, ¿vale? Esto también imagino que al final es un poco transversal, no pasa en otras cosas de la vida, pero aquí yo he tenido siempre la sensación que tienes que estar todo el rato demostrando muchísimo tu valía y parece que lo que hayas hecho no sirve para nada, ¿vale? Aún así, tengo que decir que yo, insisto, llevo 3 años en esto y yo no me quejo, o sea, yo he tenido bastante buena experiencia, he tenido mucha suerte, también he currado mucho, pero percibo que a veces no es del todo justa, ¿vale? Pero vamos a decir cosas chulas que también las tiene. Cosas guay de ser periodista de videojuegos. Ser periodista de juegos ya guay, o sea, suena muy guay. ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Soy periodista de videojuegos. Wow, suena como muy bien. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar de esto, estaba estudiando el máster de marketing digital en Murcia y cuando la gente me preguntaba y le decía esto, la gente decía, ¿qué dices? Sí. Luego la siguiente pregunta siempre es, ¿y qué haces? Que me hacía gracia, ¿no? Porque la gente de repente dice, ostras, qué guapo, pero de repente, es como que dice, pues no sé qué haces, o sea, no sé a qué te dedicas, ¿no? Y bueno, ella pues les explicaban, ¿no? Que hacían noticias, análisis, etcétera. Y bueno, ya pues eso, al final vives de tu pasión, es algo bastante chulo y bastante divertido. De todas maneras, también os digo, es como todo. Yo, por ejemplo, estaba sobre todo haciendo noticias, al final eso es muy exigente todos los días, haciendo noticias del día a día. A lo mejor para algunas personas eso no es tan divertido. A mí particularmente no me parecía mal y hacer eso. Luego hacía otros artículos de vez en cuando más libres, por decirlo de alguna manera, más elaborados. Hoy en día sí que ya lo que yo hago, pues eso, son cosas ya bastante únicas, análisis o artículos más específicos y más especiales, porque ya no es mi actividad principal. Pero bueno, que al final también tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces pues, alguien tiene que hacer todas las noticias todos los días y eso pues a lo mejor no es tan divertido, pero bueno. Creo que también es guay por compartir los videojuegos con mucha gente y compartirlos además de otra manera, ¿vale? Porque es eso, ya no los compartes simplemente con tu amigo o para ti mismo, sino al final ya creas una comunidad de gente, ¿no? Y lo compartes con la audiencia, lo compartes con otros compañeros. Creo que es una manera también de vivir la industria de otra forma y a mí particularmente me parece una cosa muy, muy divertida.
Y luego también esto, que conoces la industria desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, siempre he tenido las ganas de conocer mucho más, por ejemplo, de la parte de desarrollo, ¿vale? Incluso en todos los proyectos que he hecho, tanto en mi podcast Las Maquinitas, como luego en GR Indie, cuando lo hice en Guardado Rápido, siempre he intentado entrevistar a desarrolladores de España, porque, ostras, al final parece que se nos olvida, pero la industria española está creciendo mucho, sigue siendo una industria pequeña, y con muchas cosas por mejorar, pero está creciendo y de aquí están saliendo videojuegos muy potentes, ¿vale? No sé, ahora por ejemplo me viene a la mente cuando hace poco anunció The Game Kitchen Blasphemous 2, ha tenido mucho impacto, ¿vale? Es un videojuego al final que gusta mucho, no solo aquí. Y he tenido siempre un poco el interés de conocer más y por eso también he intentado entrevistarlos, que nos cuenten, que nos hablen de esas cosas, porque hay cosas súper interesantes y te amplían mucho la mente también de lo que supone hacer un videojuego, que eso a veces como que no tenemos la idea muy clara de lo difícil, lo complejo y lo costoso que es hacerlo. Así que para mí es una cosa chula también. Y bueno, y un poco el resumen de todo es que es un trabajo muy único, ¿vale? Un trabajo que, pues oye, no mucha gente tiene y que dentro de todas las cosas buenas y malas, pues al final es algo que está muy chulo y que está muy interesante. ¿Cómo contacto con los medios? ¿Cómo logro un trabajo? Esta es la parte difícil. Ya me he hecho un proyecto personal y ahora ¿qué hago, no? Mira, os voy a contar cómo entré yo a 3D Juegos. Yo había empezado a escribir en PCM Games prácticamente casi por gusto, unos meses antes, porque como estábamos en la pandemia, estábamos encerrados, pues bueno, de vez en cuando sacaba un rato de jugar al Animal Crossing, ¿vale? Porque la pandemia fue Animal Crossing, pues escribía. Y me acuerdo que un día Álvaro Castellano, el director de 3D Juegos, puso un tuit y puso algo así como que nadie le mandara más correos diciendo de trabajar gratis, ¿vale? Que le molestaba mucho que la gente se ofreciera para trabajar gratis, que 3D Juegos era una empresa y 3D Juegos paga, ¿vale? Me gustó el tuit y luego aparte yo llevaba siguiendo 3D Juegos y a Álvaro Castellano en particular mucho tiempo y dije, voy a mandarle un correo. Y yo con toda mi tal le puse en el correo, hola Álvaro, soy periodista y yo quiero cobrar. y bueno, tuve suerte, la verdad, porque ahí tuve suerte de que había una vacante justo, me hicieron una prueba y a la semana o 2 semanas estaba empezando a currar. Empecé a hacer noticias los fines de semana, todos los fines de semana, sábado y domingo, fue un poco sacrificado, pero también es cierto que me venía bien a nivel personal porque durante la semana estaba estudiando y, bueno, me compaginaba. Luego ya pasé eso fue en agosto de 2020. Y eso, hacía unas cuantas horas a la semana, tampoco muchas. También hacía alguna noticia los lunes y los martes. Y cuando llegó enero, me subieron horas y ya empecé a hacer otras cosas. Y ya cuando salió 3D Juegos PC en junio de 2021, me pasé allí a tiempo completo ya con un rol mucho más grande porque ya llevaba casi un año en la revista. Había vivido un E3 en la revista que había sido algo muy guay. El E3, que vale, que lo vivimos desde casa y, en fin, no es lo mismo que ir allí, ¿no? Pero, joder, ahora lo pienso y este año ya no se va ni a celebrar. O sea, que al final, menos mal que tuve la suerte de vivir uno, ¿no? Y fue algo muy chulo vivir eso, por ejemplo, porque aunque yo me acuerdo de acostarme a las 2 de la mañana escribiendo, no sé los artículos que escribí, pero no sé, fue muy chulo por compartir eso, contarle a la gente lo que estaba pasando, ¿no? Que al final son eventos muy, muy guays. Y bueno, y luego ya, después de eso, estuve unos meses en 3D Juegos PC, me surgió una oportunidad laboral que me encajó bien en Elche y dejé esto a tiempo completo, aunque he seguido ligado a la industria, sigo con la Universidad de Juegos y como os digo ahora también estoy en PC Componentes. Y también he ido ampliando un poco mi espectro de juegos a la realidad virtual, ¿vale? Que a mí es algo que me ha gustado mucho también desde hace tiempo y intento escribir bastante de eso. Y bueno, lo primero es eso, lo que estábamos hablando, crear contenido, ¿vale? Hacer muchas cosas por vuestra parte. Yo cuando voy a 3D Juegos y le mando ese correo a Álvaro Castellano, evidentemente, aparte de esa frase, cosas, ¿no? Le puse mi podcast que estaba haciendo, le puse todos los artículos que había hecho en PCM Games, le había puesto otras referencias de cosas que había hecho antes. Y eso al final es lo que pasa el primer filtro, ¿no? Porque si no estás enseñando nada o no te conocen de nada, es muy difícil realmente que tengan ese interés por ti, ¿vale? Sigue la actualidad, insisto, puede parecer de perogrullo que diga esto, pero es que no, o sea, y cuando digo sigue la actualidad, ni siquiera digo que te leas 3D Juegos, mucho más que eso, ¿vale? O sea, infórmate por otras vías, infórmate también en medios anglosajones, que al final nosotros nutrimos mucho de ellos para las noticias. Tienes que saber mucho de videojuegos para cuando llegues al momento
que puedas realmente ejercer de ello, porque la gente además te exige muchísimo, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes, no te perdonan ni una coma. Mejor no darles la facilidad para que nos la puedan liar. Es importante también que nos fijemos en qué están haciendo otros. Al final es algo normal. Creo que es bueno ver cómo lo están haciendo otros medios o otros compañeros para coger referencias y también para coger un poco la tendencia, ¿no? Al final el periodismo va cambiando, la forma de comunicar va cambiando. Ahora, por ejemplo, con TikTok pues, están haciendo cosas totalmente distintas a lo que estábamos haciendo hace no tanto tiempo. Así que es bueno fijarse en otros, pero hay que diferenciarse, ¿vale? Hay que mantener nuestra esencia. Cuando digo que os fijéis en otros, no digo que seáis ni Álvaro Castellano, ni Paula García de Eurogamer, no, o sea, tenéis que ser vosotros, pero de alguna manera, pues, oye, tener también esa visión de lo que están haciendo los demás, ¿vale? Que es importante. Y por último, por supuesto, contacta con los medios. Que esto también parece tontería, pero es que la gente es como que tiene mucho miedo a mandar un correo o mandar un mensaje. No tengáis miedo, ¿vale? Hay gente normal ahí. A veces os responderán positivamente, otras no. Yo, por ejemplo, hace poco he querido entrar en una revista, pues no voy a decir cuál, y bueno, su respuesta ha sido, pues espérate unos meses que ahora de momento tenemos un poco cerrado esto. Vale, pues ya está, pues sin más. Me esperaré y volveré a mandarlo cuando pueda. Pero bueno, que si no lo probáis, yo me tiré a la piscina cuando entré en 3D Juegos y, joder, lo conseguí, ¿no? Al final 3D Juegos es uno de los medios más importantes de España y, vamos, no hubiera pensado nunca que iba a estar ahí. Así que no tengáis miedo por eso. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Un aplauso, por favor. ¿Le pasa el micro? Sí, lo pasamos y... Buenas. Como periodista, ¿qué tan difícil es diferenciar la parte técnica de periodista a la parte, digamos, divertida que tiene el usuario? Porque muchas veces un periodista se fija mucho en las técnicas que utiliza el videojuego de mecánicas, de diseño, de niveles o de acción del propio juego, pero hay muchas veces que se obvia, digamos, lo que es la parte divertida, porque hay muchos videojuegos básicos que son muy divertidos de jugar, pero son sencillos y se lleva una mala crítica por esa parte. Y otros que técnicamente son bestiales, pero no llegan a ser divertidos. Muchas gracias. A ver, es difícil a veces hacerlo, ¿vale? De hecho, es difícil incluso tener en cuenta, por ejemplo, yo nunca he querido analizar un videojuego de Pokémon porque a mí me gusta mucho Pokémon. Y mi problema muchas veces no es que lo ponga por encima, sino que lo pongo por debajo, a lo mejor incluso de lo que es, ¿vale? Porque le pido mucho. Entonces, es verdad que a veces mantener ese equilibrio es complicado. Yo creo al final que todos intentamos seguir un poco unos criterios, pues lo típico que se ponía antiguamente, ¿no? Cuando comprábamos las hobby consolas, que ponían gráficos, jugabilidad, sonido, tal. Intentamos un poco en nuestra mente seguir un poco ese criterio para analizarlo de alguna forma justa, pero creo que a veces no siempre se consigue ese equilibrio, ¿vale? Tanto para un lado como para otro, ¿eh? A veces, por ejemplo, creo que se valora demasiado lo que un videojuego propone, aunque no esté tan bien ejecutado, que a veces, por ejemplo, se obvia demasiado que un videojuego salga roto técnicamente porque es muy bueno, ¿vale? Entonces, es difícil y creo que ahí uno tiene que ser lo más justo posible con lo que está mostrando. Creo que hoy en día el problema que tenemos es que a veces hay un poco de miedo a decir, oye, esto no está tan bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, el Tears of the Kingdom, a mí es un videojuego que no me entusiasma, ¿vale? Y que con Breath of the Wild creo que sigue teniendo algunos de los problemas que tiene. Y yo lo digo sin ningún tipo de problema, al final es mi opinión y lo puedo justificar con lo que yo pienso, ¿no? Pero mantener el equilibrio es complicado. Yo al final lo que sí que intento siempre es que pese más la parte de diversión que la parte técnica, porque creo que si un videojuego puede ser un portento gráfico, un portento en jugabilidad, pero como luego sea aburrido, realmente creo que no merece tanto la pena. Al final no nos tenemos que olvidar que los videojuegos son para divertirnos. Luego, evidentemente, hay juegos que te pueden, no sé, por ejemplo, estoy pensando en este juego español, no me sale el nombre ahora, pero bueno, un videojuego que se ha hecho aquí que lo que fomenta un poco es, por ejemplo, que la concienciación sobre el cambio climático, ¿vale? Pues vale, ok, está guay que tenga ese mensaje, pero como videojuego es divertido. Yo, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto antes de Pentiment, es una obra de arte, por supuesto, etcétera, pero a mí como videojuego me pareció una cosa aburrida y por eso lo punto debajo. Es difícil y no todo el mundo lo tiene en cuenta, también te digo. Cada uno al final
tira más para una cosa o por otra, pero bueno, es que hay que entender que es algo subjetivo. Y mientras lo justifiques, no está bien ni una cosa ni la otra. O sea, es una forma de verlo y ya está. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Te lo pregunto aquí directamente. No sé, no tengo costumbre de micros. Bueno, has dicho una cosa al principio que me ha hecho pensar una cosa que me pasó a mí. Y es que estoy en un sector, digamos, artístico que no tiene nada que ver, pero al final tiene muchas similitudes. Y es que cuando yo no sabía hacer las cosas, como tenía muchos seguidores, tenía muchos clientes. Ahora, 20 años después, como los seguidores son prácticamente cero, no tengo seguidores. O sea, no tengo seguidores y los clientes es mucho más difícil conseguirlos, siendo mucho más profesional y teniendo un trabajo de una calidad mucho más alta. Entonces me sorprende que mantengas un perfil bajo y es lo que te quería preguntar. ¿Por qué un perfil bajo siendo periodista si a lo mejor con 1 millón de seguidores conseguirías los trabajos ya no buscando, sino te encontrarían a ti directamente, te buscarían? Gracias. Pues la respuesta es un poco en la misma línea de por qué no me voy a Madrid, que es algo que me preguntan mucho, ¿no? Siempre me preguntan, ¿por qué no te has ido a Madrid? Pues, bueno, mi respuesta es porque me gusta estar en Orihuela y me gusta estar en Alicante. O sea, para mí tiene más cosas, para mí tiene un valor mayor eso. Y a raíz de eso, para mí tiene un valor mayor mi tranquilidad que esa exposición, ¿vale? Al final, tener muchos seguidores, por ejemplo, como periodista, como creador de contenido, te expone mucho a la gente. Y a mí particularmente es algo que nunca me ha llamado la atención. O sea, yo no quiero ser el centro de lo que pasa. Yo quiero informar de los videojuegos. Hay otras personas que a lo mejor sí que tienen esa querencia o ese gusto de tener un poco más de protagonismo. Y está bien, ¿eh? No tengo nada en contra de eso. Pero yo a nivel personal no he tenido tanto la necesidad. Y de hecho yo muchas veces he pensado que si a lo mejor hubiera empujado un proyecto personal a un nivel mayor, probablemente estaría trabajando a tiempo completo aún de esto. Pero es que no he tenido las ganas, simplemente. O sea, es una decisión más personal que otra cosa. Pero a pesar de eso, es lo que hay que hacer. O sea, si quieres estar ahí, es lo que hay que hacer. Yo he tenido, evidentemente, mi trabajo es lo que me ha llevado ahí, ¿vale? Si yo escribiera mal, si fuera no sé, un loco en el trabajo, no hubiera llegado a donde estoy, evidentemente. Pero incluso si hubiera tenido eso como algo nato de mí, hubiera llegado más. Y es algo que incluso a mí me sorprende, ¿eh? Porque yo hace unos años a lo mejor sí que hubiera tenido esa motivación. Pero, no sé, me he hecho mayor, yo qué sé, y no me ha apetecido tener tanto esa exposición. Pero lo recomendable sería eso, por supuesto. Porque como tú dices, al final, que por eso también decía yo antes lo de que no es una profesión justa, porque a veces teniendo mucho número, casi que da igual lo que hagas, porque vas a tener muchos clientes, vas a tener patrocinios, etcétera, ¿no? Entonces, hay que buscar el equilibrio. Pero desde luego, pero por eso yo os he dicho antes que cuando creáis un proyecto personal, no lo hagáis solo pensando en los números. O sea, lo hagáis pensando realmente en que estáis haciendo algo que os realiza de alguna manera y luego ya, pues bueno, eso os puede traer otras cosas y os puede abrir puertas. Pero esto es una cosa muy personal, ya te digo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.